Siempre es bonito estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes y pues les agradezco su presencia. Sé que está lloviendo, que es difícil estar presente, la mayoría no lo están, pero gracias a Dios por ustedes. Sé que hay hermanos que nos están viendo a través de internet, también gracias a Dios por ellos, porque están tomando el tiempo para escuchar de su palabra. Entonces, pues vamos a comenzar, vamos a iniciar con una oración y entramos al tema que nos toca el día de hoy. Señor Dios, gracias por esta oportunidad de estar aquí frente a mis hermanos. Pido, Señor, que tu Espíritu hable en esta tarde, ayúdenos a entender nuestra condición, Señor, y la maravillosa obra del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias por tus bendiciones, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la pregunta que tenemos el día de hoy es la pregunta 17. En sus folletos, en sus cuestionarios, la pregunta dice: ¿a qué estado redujo la caída del hombre? En los últimos domingos, si recuerdan, estamos tocando el tema de la caída, solamente la caída de Adán. En la pregunta 14, gracias hermano, en la pregunta 14, referente a qué es el pecado, pues era una pregunta obligada, tomando en cuenta que es el tema de la caída. La caída es de un estado en el que Dios creó al hombre perfecto, en una posición en la que podía tener comunión con Él sin ningún impedimento, pues el hombre cayó de ese estado y vamos a ver cuál es la condición que tiene el hombre ahora. La respuesta, para los que no tienen ese cuestionario impreso, la respuesta dice: la caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Es una respuesta muy corta, aunque vamos a ver qué implica todo eso. Versículos de memoria, son 3 los versículos de memoria para el próximo domingo. Quisiera decir que son versículos fáciles, pero no están tan sencillos, así que vamos a estar repasando bastante. El primero es Romanos 3, 16 al 18. Dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El siguiente versículo es Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El último es Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La caída se da en contexto del pecado que cometió Adán. Recordaremos que el pecado de Adán fue desobedecer la orden de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán, primeramente Eva, tomó del fruto, lo dio a Adán. Adán, sabiendo de dónde provenía el fruto, lo tomó de mano de Eva y lo comió. Y en ese momento dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos. También vimos en domingos pasados con el hermano Félix, precisamente es el tema de la pregunta que acabamos de ver con él, que en Adán todos somos constituidos pecadores. Adán fue nuestro representante, era representante de la humanidad. De la misma forma que en Adán la humanidad estaba representada en cuanto a ser pecadores, la Biblia también nos muestra que en Cristo los redimidos son representados, de tal forma que Cristo no muere por cada uno de nosotros una vez. No muere por mi esposa, no muere por el pastor, no muere por el hermano Félix, sino que muere una sola vez por todo su pueblo. Eso fue lo que tratamos el domingo pasado. Ahora vamos a ver esa caída. ¿Qué es ese estado de pecado que dice la respuesta? El estado de pecado es que el hombre, a partir de ese momento, todos los hombres que nacen con una inclinación a pecar, nacen con esa naturaleza pecaminosa. Es por ese motivo que cuando nace los hijos de Adán y Eva, la Biblia menciona específicamente a 2, Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel, comete homicidio, nadie lo impulsó,
En ese momento no había ninguna ley que dijera no matarás, pero se estaba transgrediendo una ley que Dios había puesto en el corazón de las personas. Abel también era pecador en ese momento. ¿Cómo sabemos que Abel reconocía que era pecador? Pues porque Abel ofreció un sacrificio de sangre. Es algo que es motivo de otra predicación, el tema de los sacrificios, el tema de por qué incluso el libro de Hebreos, capítulo 11, habla de que el sacrificio de Abel sigue hablando por él después de muerto. Es otro tema, pero Abel reconocía su condición de pecador. El Señor mismo nos dice en Juan capítulo 5, versículo 42, dice, yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esta corrupción nos impide amar a Dios, nos impide amar a veces a nuestro prójimo. Vamos a abundar un poquito más acerca de esta condición. Pablo reconoce el estado del hombre, esta incapacidad de hacer naturalmente el bien, o esta lucha constante que tiene, no incapacidad, es una lucha que tiene el hombre de hacer el bien. En Romanos 7, cuando dice, luego lo que es bueno, está hablando Pablo de la ley, de que la ley es buena, los mandamientos de Dios son buenos, dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ese es el estado del hombre. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Pues sí, porque la ley me prohíbe de hacer eso, y yo no quiero hacerlo, pero mi carne lo hace. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esa naturaleza, esa inclinación a pecar es lo que nos motiva a rebelarnos contra Dios. Y vamos a ver más adelante que esto es algo innato al ser humano. La ley de Dios es buena y la ley nos dice qué espera Dios de nosotros. ¿Qué espera Dios? Espera que lo honremos únicamente a Él. Espera que no hagamos ídolos, que no adoremos ni nos inclinemos a imágenes de piedra, que honremos a nuestros padres y a nuestras madres, que no codiciemos, que no hurtemos, que no cometamos homicidio. Eso es lo que establece la ley de Dios. Y el hombre lo hace. Y muchas veces, hay veces que el hombre peca y luego dice, ¿por qué hice esto? Hay gente que en un ataque de furor mata a su hermano, mata a alguna persona y después se lamenta y dice, ¿por qué lo hice? Porque tenemos una inclinación en nosotros a romper la ley de Dios. ¿Ese estado pecaminoso significa que el hombre es incapaz de hacer algo bueno? No. El hombre puede hacer muchas cosas buenas. El hombre incrédulo puede hacer muchas cosas buenas. Es más, tristemente, hay que reconocer que a veces el hombre incrédulo se porta mejor que un hombre cristiano, moralmente hablando. Es muy lamentable, aunque es una realidad. ¿Por qué decimos esto? Voy a poner 2 ejemplos bíblicos de gente no creyente que hizo algo muy bueno. Primer caso, la hija de Faraón tomó a Moisés, ¿recuerdan?, en el río. La hija de Faraón obviamente estaba en contra de los israelitas, pero tomó a Moisés, lo protegió y lo adoptó como si fuera un hijo suyo. ¿Hizo algo bueno? ¿Alguien podría decir que fue malo lo que hizo? Creo que no, ¿no? Fue algo bueno lo que hizo. Ok. Segundo ejemplo. En el libro de Hechos se nos habla de un centurión, Cornelio.
Y nos dice la Biblia que era un centurión devoto a Dios, al Dios verdadero, no salvo, ojo, no salvo, pero que daba constantemente limosnas para la construcción de las sinagogas. Era una persona que se reconocía por su piedad, pero no era salvo. Tan no era salvo que Dios manda a Pedro y Pedro le predica. Y por la predicación de Pedro, él es salvo y cree en el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que creyó él y su casa. No solamente su casa, también dice que él había invitado a sus amigos para que escucharan la predicación. La gente incrédula puede hacer cosas buenas. Entonces, el estado pecaminoso del hombre no significa que el incrédulo no pueda hacerlo bueno, aunque debo hacer una aclaración. Las obras buenas que el hombre hace incluso se deben a la gracia de Dios. Recuerden, la Biblia no es el tema, eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando abordemos el tema del pacto. Ahorita todo esto se da en contexto del pacto de obras. Recuerden que vimos que Dios estableció un pacto de obras con Adán y Adán no cumplió con ese pacto de obras, que era guardar la obediencia al mandamiento de Dios. Pero gracias a Dios hay otro pacto que se conoce como el pacto de gracia. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver en este pacto de gracia, en otras preguntas, se va a ir desmenuzando eso, que Dios es bueno con todas las personas. A eso se le conoce como la gracia común de Dios. Dios es bueno con la gente mala y Dios es bueno con la gente buena. Simplemente la lluvia que está cayendo ahorita sirve para cultivos. ¿Cultivos solamente de gente buena? ¿De gente creyente? No, también para gente mala. Dios es bueno. ¿Qué significa entonces ese estado pecaminoso del hombre? Significa que el hombre por sí solo no puede agradar a Dios. El estado pecaminoso del hombre no es en relación con el ser humano directamente, necesariamente. No es que el hombre se porte mal con otros y que tenga una mala relación con todos, no necesariamente. Lo que sí tiene que ver es en su relación con Dios. En su relación con Dios, el no creyente no agrada a Dios, no le agrada. Dice la Biblia incluso que son hijos de ira, están sometidos a la ira de Dios, son objetos de la ira de Dios, el no creyente. El Señor Jesús, incluso cuando habla en Mateo 7:11, le dice a los fariseos, pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Es otro ejemplo de cómo Dios es bueno con todos los que se acercan a Él. El hombre que no cree, que no es creyente en el Señor Jesucristo, que no ha restablecido su comunión con Dios, puede hacer obras moralmente buenas, pero que no son aptas para agradar a Dios. Sus obras están contaminadas por el pecado. Lo vamos a ver más adelante, pero una de las cosas que el Señor Jesucristo hace en la cruz por el creyente, no solamente quita el pecado del creyente, sino que la vida perfecta del Señor Jesús es imputada al creyente. Dios ya no ve al pecador que somos nosotros, incluso siendo creyentes somos pecadores, vivimos todavía en esta lucha, como dice el apóstol Pablo, ya no nos ve con esa mancha, nos ve a través de un filtro que es el Señor Jesucristo, un filtro de una vida perfecta y sin mancha. Ese filtro no lo tiene el incrédulo, obviamente, pues el incrédulo no cree en el Señor Jesús, entonces no tiene ese filtro, Dios no lo puede ver a través, lo ve directamente como es, un pecador. Y es por esa razón que Dios no se agrada de sus obras. Dice en Romanos 8, versículos 7 al 9, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, el creyente, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, el no creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque es ¿qué? Porque se han de discernir espiritualmente. No puede entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe entenderse con el Espíritu de Dios. Efesios 2:1 dice: y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, el hombre natural no percibe. La condición del hombre natural es que está muerto espiritualmente. Efesios 1, versículos 3 al 7 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tomen nota de lo que dice el siguiente versículo: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, su gracia, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Estos pasajes no niegan que los incrédulos puedan hacer algún bien dentro de la sociedad, pero sí afirman que están incapacitados para acercarse a Dios, pues están muertos espiritualmente. Están incapacitados para cumplir la voluntad de Dios, pues su naturaleza es rebelarse contra la ley de Dios. Esta es una condición que el ser humano tiene desde el nacimiento. Aquí voy a apelar a dos cosas. Uno, a la experiencia de los que son padres. Los que son padres y han tenido esa convivencia con sus hijos desde el nacimiento, podrán compartir, y creo que coincidimos en este punto. El niño a veces es una criatura de meses, de 1 año, 2 años, pero notamos que hay cierta rebeldía en que a veces tiene, que el niño quiere hacer algo que va contra lo bueno, contra algo que nosotros como padres queremos protegerlo. Él lucha por hacer lo opuesto. Nosotros queremos protegerlo de algo, y a veces notamos semillas de esa rebeldía en su corazón, de que no quiere someterse a los padres. Y es algo muy curioso. Yo a veces me pregunto, y no lo entiendo, ¿cómo habría sido a Caín o a Abel si Adán y Eva no hubieran pecado? No entiendo, pero lo que sí entiendo y lo que sí puedo ver es que a veces en mi hijo, siendo bebé, lo veía con una inclinación a rebelarse contra lo que yo le decía. Y lo notaba por una razón, porque en un nivel muy básico, él comprendía lo que yo le estaba diciendo. A un nivel básico para su edad, había cierto entendimiento mínimo, pero existía, y una inclinación a rebelarse. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. A veces esa es la experiencia que hemos tenido, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 51, vamos a ver 5 versículos. Salmo 51 del 1 al 5. Este salmo es un lamento de David, y vamos a ver qué es la condición que dice David de sí mismo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este pasaje no significa que la mamá de David cometió algún pecado de adulterio o de fornicación, no. David lo que está viendo en este pasaje, y por eso lo leí desde el principio, lo que está diciendo David es un salmo en el cual él reflexiona sobre su vida, sobre lo que está haciendo. Y en su reflexión, él se reconoce pecador desde que su madre lo dio a luz. Desde que era un niño, él dice: yo vengo con esta inclinación a pecar, a ser rebelde a Dios, y por eso es que él pide perdón a Dios. Él dice: en maldad he sido formado. El ser humano ha heredado de Adán esa tendencia a rebelarse a Dios.
La respuesta a la pregunta es doble. Dice, la caída redujo al hombre a un estado de pecado. Hasta ahorita hemos hablado de eso. La siguiente parte dice que lo redujo a un estado de miseria. La miseria es una consecuencia del estado de pecado. ¿Qué es la miseria? Si ustedes van al diccionario, la miseria simplemente significa, bueno, tiene muchas definiciones, muchos significados, pero coincidentemente se traduce en un estado de pobreza extrema. Ahora, la Biblia dice que debemos discernir las cosas espiritualmente. ¿Se refiere a que el hombre es pobre materialmente? ¿Esa es la consecuencia del pecado? No. Hay muchos hijos de Dios que son bendecidos con abundancia de bienes materiales y los usan para su gloria. No es ese el significado. El significado es una miseria espiritual. Si el hombre, por nacimiento, por su condición, es incapaz de ser agradable a Dios, de que Dios se agrade de él, espiritualmente el hombre está pobre, no tiene qué ofrecer a Dios de lo cual Dios pueda agradarse. En principio no tiene el hombre. Y el hombre debe llegar a un punto en su vida en el que debe reconocer eso. No importa. Y esa es una lucha, porque a veces tenemos la impresión de que nuestras obras son buenas y nuestro parámetro es lo que hacen otros. Pero ante los ojos de Dios, lo que hace el incrédulo no le agrada, es desagradable a sus ojos. Somos inútiles para hacer lo bueno. Dice Romanos 3:12 acerca de la humanidad. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y la palabra inútil es que no puede cumplir el propósito para el cual fue destinado el ser humano. Y recuerden, y esa fue la pregunta con la que se inició el catecismo, ¿cuál es el propósito del hombre? El propósito del hombre es dar la gloria a Dios y gozarse en él. El hombre ya no es apto por naturaleza de hacer eso. Se ha vuelto un inútil. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuál era la relación de Dios con Adán en un principio? Bueno, Dios creó a Adán en un estado de perfección y por el contexto en el que se da la caída, parece ser que Dios tenía una relación en la cual en ciertas horas del día Dios platicaba con Adán y tenía una comunión cercana con el hombre. Sin embargo, cuando se da la caída, ¿qué es lo primero que hace el hombre cuando Dios quiere acercarse a él? Va y se esconde. El hombre ya no quiere acercarse con Dios. El hombre instintivamente rechaza ir con Dios y prefiere esconder su pecado, prefiere esconderse de la presencia de Dios. El hombre por naturaleza no quiere, y la Biblia lo dice, el hombre no quiere acercarse a Dios porque sus obras son malas y no quiere que sus obras sean descubiertas. El estado del hombre es un estado lamentable, es un estado de miseria. Pero en ese estado de miseria, y gracias sean dadas a Dios, hay buenas noticias. La pregunta no es buena y no termina con una respuesta buena. La pregunta dice, ¿a qué estado redujo la caída al hombre? Y la respuesta es, la caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Y podría terminar aquí, realmente estoy terminando, podría terminar aquí y realmente es un mensaje muy triste. Y no me gustó la forma de terminar el mensaje. Y dije, no puede terminar el mensaje de esta forma, debe haber algo bueno. Entonces, voy a dar algo bueno al final. Dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una bienaventuranza para el pobre, para el miserable espiritualmente, para aquel que no tiene nada que ofrecer a Dios, porque en ese estado lamentable hay esperanza. Y esa es una buena noticia, y esa es una bienaventuranza, porque el que se reconoce pobre, el que reconoce que no tiene nada digno que ofrecer a Dios, es bienaventurado, es feliz porque hay una esperanza para él. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, y él, hablando del Señor Jesucristo,
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, cristianos no olviden esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ojo, pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia es el amor a la miseria. Dios se compadece de la miseria del ser humano, de la miseria espiritual del ser humano. Y tan se compadece que Él envió a su Hijo como propiciación por rescate de esos miserables que somos nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios 2:11, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero en Cristo somos parte del pueblo de Dios, compartimos las promesas del pueblo de Dios y tenemos a un Dios, reconocemos a un Dios y somos reconocidos por ese Dios. No quise terminar, les repito, ese mensaje, esta lección triste acerca de la condición del hombre de esa forma. Hay esperanza para el hombre que es miserable espiritualmente, para el pobre espiritual, para el que no conoce y no ha creído en el Señor Jesucristo. Y esa esperanza está precisamente en el Hijo de Dios, que murió y resucitó por amor a Él. Pues hermanos, ese es el mensaje del día de hoy. Voy a orar y voy a dar el tiempo al hermano Félix después de esta oración. Pues nuestro Dios, gracias sean dadas a ti, Señor, y a nuestro Señor Jesucristo por la obra que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque somos parte de tu pueblo, Señor, porque somos participantes de las promesas que has dado. Gracias, Señor, porque te reconocemos como nuestro Dios y en tu palabra, Señor, confiamos en que nos reconoces también como hijos tuyos. Gracias sean dadas a ti, Señor. La gloria y la honra sean exclusivamente para ti. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos esto. Amén.